Muy buenas a todos, yo soy Sérvulo y este es mi socio Abel. Bienvenidos a Summit Podcast y estamos aquí para aprender cómo funciona el éxito. ¡Nos vemos en la cima! Carlos, preséntate un poco aquí. Bueno, primero muchas gracias por tenerme aquí con vosotros. Mi nombre es Carlos Carravilla, nacido por accidente en Valladolid, pero criado en Cantabria. Un poquito más mayor, ya por el motivo de trabajo de mi padre, viví un tiempo en Madrid, estudié ahí la carrera, que simultaneaba con trabajo en un centro de submarinismo en Murcia, en un pueblito pequeño. Estudié Ingeniería Superior de Telecomunicación, que ahora creo que ha desaparecido. Cuando yo nací en 1969, entonces empecé la carrera casi empezando los 90. Las ingenierías estaban divididas en técnica y en superior, ¿verdad? Yo estudié Teleco Superior, no porque me gustara especialmente, sino porque yo soy de una familia, como la mayor parte de la gente española de esa época, de no muchos recursos económicos. Entonces tener la posibilidad de ir a la universidad y estudiar algo que en teoría te garantizara un buen puesto de trabajo, pues era algo prioritario, ¿verdad? En toda mi familia debo tener 20, 25 primos, algunos no los conozco. Solo fuimos a la universidad de todos estos primos, ¿no? Mi hermano y yo. Joder. Con mucho esfuerzo de los padres, etcétera, pero con mucho énfasis en que había que estudiar una carrera, y una carrera de ser posible que te garantizase un puesto de trabajo. Luego, una gran parte de mi vida, tanto profesional como no solamente por razones profesionales, ha transcurrido fuera, en Nicaragua, muchos años, alrededor de 16 años en Nicaragua, 3 años en Bolivia, 1 año en Marruecos, que se vio truncado por la pandemia, iba a ser una experiencia más larga. Y bueno, ahora estoy aquí en España de regreso después de un periplo largo. Vamos a enseñarle al mundo quién es Carlos de verdad, ¿eh? Vale, pues lo primero que nos gustaría saber a nosotros, y la verdad que yo creo que a todos los jóvenes que nos vayan a escuchar aquí, es cuando tú acabaste una carrera, ¿qué se te ofrecía en España? Bien. Un poco, ¿qué vistes tú que salida tenía una carrera que al final yo pienso que es una de las más difíciles que han habido y que a día de hoy creo que no será la misma, pero sí que es muy parecida. Sigue existiendo telecomunicaciones y ingeniería de telecomunicaciones. Entonces quería sobresaltar un poco la diferencia que hay entre España y otros países a nivel de valoración, ¿no? Bien. Un poco. Bien. Bueno, como os comentaba, yo me decanto aunque tenía como una vocación muy clara hacia la biología marina, etcétera, lo que más me llamaba la atención. Siempre he tenido mucha relación con el mar, el océano, al haber sido criado en Santander, ¿verdad? Estudio esto para tener una salida laboral. Sí, como dices, la nota de corte para entrar en Ingeniería Superior de Teleco era la más alta. Era difícil entrar y más difícil todavía terminar. Terminaba más o menos, en aquella época, un 10% más o menos de las personas que ingresaban a primer año. Hacia el final de la carrera yo consigo una beca de estudios. No era un gran importe, pero me permitía compatibilizar terminar la carrera con un pequeño ingreso y seguir trabajando en el centro de submarinismo en Murcia, que en ese momento era mi gran pasión, relacionado con el mar, etcétera. Esta beca fue para terminar mi proyecto final de carrera, que fue muy largo, pero bueno, yo estaba contento, porque en ese momento yo veo que como científico me convencía, me apetecía seguir por ahí. Después del proyecto final de carrera obtengo una beca del Ministerio de Educación para hacer el doctorado, pero duro en el doctorado 3 meses. Empiezo en septiembre y para, no sé, noviembre o por ahí, debido a cómo en aquella época al menos estaba organizado hacer un doctorado
por lo menos en la que era mi escuela de ingeniería, se trataba de proporcionar, desde mi experiencia, no solo punto de vista, mano de obra muy cualificada, ya ingenieros e ingenieras con titulación, para servir de mano de obra y hacer el trabajo que tenían que hacer catedráticos, jefes de departamento, etc. Eso lo veo muy rápido, en 3 meses. Eres los puteados. Después de haber hecho una carrera muy dura, al final... Sí, bueno, se jugaba con la motivación por llevar adelante una carrera de tipo científico en el ámbito de la ingeniería, la especialidad que tú tuvieras. En mi caso era en temas que en aquella época tenían mucho tirón, era investigación sobre equipamientos láser, etcétera, para algo que fue luego una revolución, que fue la utilización de la fibra, ¿no? De la fibra óptica, láseres de determinadas características, potencia, que bueno, no viene al caso. Bueno, veo la oportunidad de desarrollar esta carrera científica. A mí me apasionaba, me siguen apasionando las matemáticas, se me daban bien. Y la posibilidad de hacer una carrera científica, aunque no era muy bien remunerada, que además me permitía seguir atendiendo al centro de submarinismo, me parecía muy atractiva. Pero ya te digo, a los 3 meses me doy cuenta, junto con otro compañero con una beca de doctorado, que gran parte era servir de esclavos casi para jefes de departamento, catedráticos, etcétera, y hacerles literalmente trabajo que era de ellos. Ahí, a los 3 meses de obtener la beca, se da una situación conflictiva, porque un jefe de departamento nos pide hacer en fin de semana un trabajo que era de él para una conferencia que iba a dar no recuerdo si era Cuba o Canarias. Y ahí hay una discusión, nos parece injusto, este señor nos faltó al respeto, y esto fue un sábado, y al lunes siguiente firmado y fuera. Renuncié a la beca, pensando que con mi titulación de ingeniero superior, que te da como a lo mejor hasta cierta chulería o prepotencia, que me iba a comer el mercado laboral, ¿no? Entonces salgo de la escuela de ingeniería, dejo mi beca de doctorado, y pensando que me voy a comer el mercado laboral, lo que me encuentro es, durante bastantes meses, buscando trabajo en los suplementos de ofertas laborales, que antes, esto al no haber internet, pues se publicaba en el periódico, y en procesos de selección a través de empresas de selección, y lo que entonces empezaba a implantarse mucho, empresas de trabajo temporal. Es decir, hay un contratador final que, para beneficiarse de no tenerte en su plantilla, pues te contrata a través de una ETT. Tú percibes mucho menos salario del que percibirías si estuvieras directamente contratado por tu contratador final. Procesos de selección en los que concurríamos 200 personas para 2 puestos, haciendo test psicotécnicos, perfiles psicológicos, y ahí paso varios meses. Me doy de bruces con la realidad que mi titulación de ingeniería de teleco, tan supuestamente codiciada, no me garantizaba un puesto de trabajo digno, según lo que yo entendía, y correspondiente al esfuerzo que había hecho, que había sido importante. Y cuando decides buscar trabajo, ves que aquí no hay, ves que la cosa está difícil, ves que al final estas empresas que se quedaban en 50%, en aquella época, una persona que luego conocí porque migré a Escocia, me fui a Edimburgo, a esta persona trabajaba antes de migrar también a Edimburgo, porque su motivación era aprender inglés. La mía era salir a otro lugar, ver las cosas diferentes. En esa época tenía una relación con una pareja que había ido a Edimburgo. El castillo mola de Edimburgo, ¿eh? Sí, hombre, es una ciudad maravillosa. Sí. Si te respeta un poco el tiempo, la luz, la climatología, pero sí, es espectacular.
desde el castillo hasta la residencia de verano de la Casa Real Británica, la Royal Mile, la Milla Real. Es brutal. Sí. El paseo ese sí. Sí. ¿Por dónde íbamos? Ya una vez sales de España, has visto que aquí al final no vas a tener un poco de futuro. Ahí me hago como una especie de juramento a mí mismo, así un poco peliculero, de nunca trabajaré para una empresa de trabajo temporal. Luego en Edimburgo conozco a una persona que había trabajado en una y me comentó que el margen de beneficio que tenía una ETT en España en esa época, si los niveles de desempleo eran altos, podía ser hasta el 50% de lo que tu empleador final iba a percibir, perdón, iba a pagar por tu puesto de trabajo. La mitad se lo quedaba la ETT y la mitad era tu salario. Me parecía, bueno, esto reafirmó mi juramento cinematográfico de nunca trabajaré para una ETT y lo he conseguido. De momento... Vaya. ¿Y cómo te afectó todo eso al salir de la carrera y no encontrar trabajo y tener que emigrar? Mira, durante los... A ver, ¿qué te diría? Desde que yo renuncio a la beca de doctorado hasta que me voy, pasan, pues, enero, febrero, 4 meses o 5 meses, pues de manera como se hacía en esa época. Preparar tu currículum, responder a ofertas de empleo que no lo eran procesos de selección interminables, en los que nunca te decían las condiciones laborales, pero cuando accedías a información para mí eran ruinosas, ¿no? Entonces son 4 meses en los que estoy bloqueado, bastante bloqueado. Si me hubiera sucedido más tarde, con más experiencia, no habría sucedido eso. Al final era joven, es normal, ¿sabes? Sí. Luego, más adelante, ya me he dado cuenta que el concepto de crisis-oportunidad es real. Es decir, todo depende de cómo tú lo veas, cómo seas de proactivo y mucho depende del nivel de confianza que tengas en tus posibilidades. En aquella época, esos 4 meses, yo me sentía inútil, me sentía inservible, porque mi actividad era, pues, tampoco tenía dinero para estar en un gimnasio ni nada. Te empieza a entrar la urgencia de necesito un trabajo, soy un inútil, echas currículum, manuscritos, ¿verdad? Los sobrecitos, tu misma rutina. Me acuerdo que pasaba horas y horas leyendo, ¿no? Me fui a la biblioteca municipal y esa era mi actividad, hacer ejercicio, echar currículums, y me empiezas a entrar en un estado así como de paranoia, ¿no? Es como tu vida se ha convertido en esperar a que suene el teléfono y que en vez de ser tu tía o un amigo, sea que te llaman para una entrevista de trabajo, que alguna fui, estos procesos de selección interminables. La sensación que te genera o emocionalmente es que no sirves, o sea, ya está. Bien, hay un hecho que has accedido o has entrado con una calificación muy alta a una carrera muy selectiva, que la has terminado, que es como, para mí fue como... Claro. Todavía hoy en día sueño, estos típicos sueños recurrentes, que descubro que me quedan 2 asignaturas pendientes y que, pues estos sueños que tienes, que voy al examen y me he olvidado las gafas o que voy descalzo, todavía de vez en cuando, si estoy estresado, me viene... De lo duro que fue. Sí. Entonces, emocionalmente te socava la confianza que tengas en ti mismo, independientemente de lo que hayas conseguido anteriormente. Claro. Eres joven, piensas que tú tienes un problema, que si no encuentras trabajo, incluso estando bien preparado, es que algo estás haciendo mal. Es que, pues que algo pasa cuando haces los psicotécnicos, los perfiles psicológicos, que algo pasa si es que llegas ya a una entrevista presencial. Estás sintiendo todo el rato que tú eres problemático, que tú algo estás haciendo mal. Pues sí, te socava la autoestima, la confianza que tengas en ti, y eso hace que te veas a ti mismo como un problema, que algo tienes que cambiar y que no sabes qué es. Luego ya voy teniendo más experiencia y ya me doy cuenta de que el problema en ese momento no lo tengo yo. El problema es desde el sistema laboral. En España. Sí, en España. Hay otros países de Europa
que tienen sistemas parecidos. Sé que en Italia también puede ser muy complicado, o ha sido en algunos momentos. No en todos los países de Europa. Reino Unido, yo me doy cuenta cuando ya me voy allí que es totalmente distinto, no tiene nada que ver, y ahí empiezo a ver las cosas, aunque lo pasé muy mal, porque estaba viviendo de ahorros. Conseguí un trabajo cuando ya decido que me vuelvo a España, ¿vale? Mientras tanto, entrevistas, al final consigo un buen trabajo, me ofrecen irme a la fábrica, no sé si era la principal de Kodak. En aquella época era muy conocido porque hacían unas camaritas que eran muy populares, las Kodak. Sí. Fueron los que más o menos yo reconozco que las cámaras que he visto viejas en casa son Kodak también. Sí. De esas que tenían para luego irte a revelar el, sí, ¿no? el carretito y todo. Sí, sí, sí. Entonces, al final, después de dar mucho... Pero bueno, es parte también del proceso como era, porque había bastante gente, sobre todo de España y de Italia, que posiblemente había pasado por el mismo proceso que yo, es decir, no encuentro trabajo, me voy, y el sistema británico tiene, o en aquella época tenía, muchas ayudas, ¿verdad? Era un sistema en aquella época que tenía prácticamente cero desempleo, que aprovechaba muy bien toda su fuerza de trabajo, con la cualificación que tuvieras, si eras mecánico, si eras soldadora, o si eras arquitecta, o si eras ingeniero. En general la gente trabajaba en lo suyo. Tasa de paro muy pequeñita, la tasa de paro funcional, que se llama en un sistema capitalista, de gente que rota de un puesto a otro, etc. Entonces el sistema británico tenía en aquel momento muchas ayudas de vivienda, ayudas incluso para estudiar, exención de impuestos para gente que estaba pues en una situación económica delicada, ¿no? Pero era un sistema muy lento. Entonces, para conseguir allí un trabajo formal, legal, necesitabas el número de seguridad social británico, ¿verdad? No había esa... Y para conseguirlo tenía que pasar muchas entrevistas, lo alargaban, precisamente para evitar ser invadidos por españoles, españolas, italianos, italianas, intentando acceder a esos beneficios, terminar estudios, especializarse, etc. Al final consigo este puesto de trabajo al que nunca llegué a firmar el contrato, en Kodak en Belfast, en Irlanda del Norte. Bueno, me motivaba, pero ya conozco otra forma de hacer las cosas. Un sistema en el que las personas, conforme a sus capacidades y sus intereses, sí tienen la oportunidad de ganarse la vida de manera digna. En el Reino Unido, organizado de otra forma. Ahora pueden estar en una situación diferente después de la crisis financiera y todo, ¿verdad? Pero un sistema concebido de una forma totalmente distinta. Y en el Reino Unido, gente muy joven, con una formación equivalente a una formación profesional de aquí, pues podía hacer una vida normal, planificar tener una familia, incluso hacer unas vacaciones de estas que las hacen mucho aquí, en esta zona del mundo. Claro, justo aquí. En Alicante, en España o en Grecia. Es decir, pues hacer una vida normal, a lo mejor sin ningún lujo, pero sí tener un plan de vida, que el nivel de incertidumbre no sea tan brutal como era con una empresa de trabajo temporal en España, muy malas condiciones salariales, jornadas de trabajo muy largas, excesivas, un mundo laboral mal concebido que desde mi punto de vista en España permanece mal concebido. Nosotros ya lo sabes, que al final hemos emprendido, tenemos una empresa y lo que no paramos de ver es que es muy difícil tirar para adelante, es muy difícil vivir dignamente, y eso que te levantas todos los días a las 6, a las 7 para ir a trabajar, cumples con tus obligaciones, eres un buen ciudadano, y es como que no se para de ver, como que a la gente buena no paran de joderles, y a la gente que no se quiere esforzar tanto o que no tiene ese afán por ser mejor que ayer, a esa gente se les da un montón de facilidades, se les permite no solo continuar sin ni siquiera intentar cambiar a ser un buen ciudadano, a cumplir con tus obligaciones, sino vamos a decirlo así, vivir de la sopa boba y a delinquir y a hacer cosas que no son
buenas, pero no para mí o para... sino que no... Aquí todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, y al final todos nos criamos en las mismas condiciones prácticamente, aunque unos tengan más dinero, otros tengan menos, todos sabemos lo que es justo, más o menos. Y lo que yo no entiendo es cómo en este país se le da facilidades siempre a los que no quieren ser proactivos, a los que no quieren ir para adelante, y a los que no quieren intentar algo más. Y sin embargo, a los que... Esto no me lo tiene que contar nadie, nosotros lo vivimos cada día, intentamos todos los días ser mejor y tener más y llegar más lejos. Y vemos que, hostia, das 3 pasos para adelante y cuando te viene el trimestre, pam, cuando te viene esto, pam, otro palo y otro palo y otro palo y otro palo, y al final dices, hostias, es que si me vas a quitar 8 o 10 mil euros en palos, a lo mejor yo con este dinero podría contratar a 2 personas más, ¿sabes? Y hacer que esto subiera, o comprar otra furgoneta, o invertir en la empresa para que esto crezca, pero al final, como no paran de meterte palos, dices, hostias, tío, si es que... Por eso tanta gente al final cobra en negro los trabajos, nosotros justo en nuestro trabajo no se puede cobrar nada en negro, pero nosotros vemos cómo está la sociedad y lo vemos, y digo, hostias, si es que al final el que tiene que hacer las cosas como marca lo establecido, ese va a estar jodido, ese no va a tener nada, ningún beneficio, va a estar jodidísimo. Y tú nos cuentas esto de hace a lo mejor 40 años o 30 y pico años, y a día de hoy es que, mira lo que te digo, sigue, no sé tú lo que sientes cuando te digo esto, pero yo creo que sigue igual. Sí, yo creo que sigue igual. A ver, yo creo que combinando mi experiencia con la vuestra, estoy seguro de que hay personas que vean esta conversación que se identifican con este tipo de experiencia. Yo creo que muchísima, ¿verdad? Entonces, sí, muchísima, seguro. Y que también pueden unir esto con otras situaciones que ellos o ellas vean y estén experimentando. Hay muchos elementos dentro del diseño de un mercado laboral saludable o no saludable. Algunos muy obvios, por ejemplo, meritocracia. Yo no he trabajado mucho para empleadores españoles, en los últimos años sí, ¿vale? Pero no he trabajado tanto para empleadores españoles, ya tuve una experiencia nefasta en el caso de la beca de doctorado, y eso que ya estás en una especie de posición privilegiada, por lo que has estudiado, por tu esfuerzo, etcétera, has obtenido una beca del Ministerio de Educación. E incluso ahí te encuentras con situaciones de sistemas organizativos muy verticales, en la que una persona te dice, tú tienes que hacer esto y lo otro. Y tú dices, pues a mí no me parece razonable, y ya has contrariado a esa persona, no eres amigo o no haces la pelota o tal, y si la haces, hay veces, yo lo he experimentado, que pesa más que el valor de lo que tú puedes aportar. Es decir, que a lo mejor tú estás en capacidad de aportar mucho, pero en un determinado puesto de trabajo se valora más pues que hagas la pelota, o que apoyes a una determinada persona o una facción, digamos, de tu empresa, que pueden a lo mejor no ser los más profesionales ni los que más aportan, pero manejan determinadas situaciones, apoyando a unos, llevando a la contraria a otros, habiendo perdido totalmente el objetivo, que es dar valor añadido a un proceso dentro de un equipo, que es algo muy bonito y muy saludable, ¿verdad? Porque normalmente, y hoy en día más, con la conectividad, yo ahora donde trabajo, pues mi día a día es colaborar con gente de Costa Rica, de Colombia, de Italia, de Francia, de todos los lados. Ahora debo decir que en este sentido ya el tema de internet da mucho más acceso a información a personas, a otras formas de trabajar que no son las estándares o las que se conocen de voy a una oficina y en esa oficina puede que esté sometido a una especie de régimen súper jerárquico que no tiene mucho sentido desde un punto de vista de un jefe o una jefa cuya labor debe ser que tú produzcas, que el equipo se sienta bien trabajando y que todas las personas de un equipo estén en una situación que puedan dar lo mejor de sí mismas en el trabajo. Me refiero haciendo tus 8 horas dentro de algo razonable. Digo dar lo mejor utilizando tu creatividad, tu imaginación, tus capacidades, tu conocimiento en un ambiente constructivo, positivo. Si en vez de eso lo que tienes es un ambiente muy vertical en el que priman
en vez de la meritocracia, la colaboración, el apoyo mutuo dentro del trabajo, que no está reñido con un sistema capitalista, ni mucho menos, priman las relaciones, los cotilleos, las alianzas y cosas que no tienen que ver con los méritos, la valía, lo que aportas, pues estás en un mercado ya distorsionado. Y luego ya si sigues escalando en el, digamos, desde tu empresa a todo el paraguas que hay, pues te sucede esto. En general lo vemos todos los días, ¿no? En las noticias, la vida política, la vida este o el otro o aquel prospera en un partido político determinado y para todos es obvio pues que esa persona está haciendo cosas raras, cosas que no son... Si eres un político electo, lo primero, eres un servidor público o una servidora pública. ¿Qué estás haciendo todo el día insultando gente? O sea, no, esa no es tu función. Exactamente. O sea, no eres un servidor. O sea, quiero decir que hay muchísimos aspectos de cómo está montado que son culturales, históricos, que siguen vigentes y te los encuentras desde tu oficina o tu ámbito hasta lo más alto digamos, de cómo está organizada esta sociedad, incluyendo el sistema laboral. Bueno, a mí dejando ya un poco, porque vamos a dejar ya un poco de lado el tema de España, vamos a hablar un poco, porque esto le va a interesar a mucha gente, de lo que tú empiezas a ver cuando sales de España, cuando empiezas a ganarte la vida fuera. Yo qué sé, aquí qué te ofrecen y qué te ofrecen en tu primer trabajo de lo tuyo, en el que ya te quedas y estás un tiempo. Vale. ¿Qué te ofrecen aquí, qué te ofrecen allí y cuáles son las principales diferencias que tú ves? Porque creo que tienen que haber muchas. Sí. Mira, por ejemplo, al final de mi etapa de migración en Escocia, que no consigo llegar a trabajar, sí consigo una oferta laboral, pero no me uno, a distancia, porque quería volver a España. En ese momento quería volver a España, pero lo que me detenía principalmente es no poder encontrar un trabajo digno, en el que pudiera mínimamente vivir con unas condiciones dignas y hacer un plan de vida, que un plan de vida puede ser al uso de, digamos, como sucede o mucha gente puede entender como normal, que es me caso, tengo una familia, hipoteca, tal, o puede ser un plan de vida como ha sido el mío siempre, que es un poco nómada aventurero, mezclándolo siempre con la supervivencia económica, con mantener a mi familia, en colaboración con mi pareja, etc. Entonces, eso al final de la etapa migratoria en el Reino Unido, que ya veo una manera de organizar las cosas diferente, y tengo tiempo para pensar, mucho tiempo, ¿no? Para pasear por Edimburgo dándole vueltas a todo, a ver cómo, por dónde tirar. Hago un par de entrevistas telefónicas, porque ahí ya empezaba a haber un poquito de movimiento en internet, ya podías encontrar trabajos. Hago un par de entrevistas telefónicas y en un retorno que hago a España, que yo ya en mi cabeza era cuasi definitivo, cuando va a comenzar mi segundo invierno en Escocia, que dije, no quiero otro invierno de Edimburgo, no, por Dios. Hago un par de entrevistas, ahí ya, digamos, yo ahora lo veo casi como que fue como un poco chulería o como se dice, como un bluff, como tirarme como si estás jugando al mus y haces un órdago ahí en falso, ¿no? Como un póker, ¿no? Como un farol. Un farol, exactamente. Entonces, con la empresa con la que al final acabo trabajando, que es una empresa era una empresa francesa especializada en lo que yo hacía, o lo que hice con mi beca final de trabajo final de estudios y de doctorado, temas de láseres para fibra óptica, etcétera. Yo negocio vía telefónica de una manera totalmente distinta a como era un proceso español. Yo en la primera entrevista me preguntan una serie de cosas técnicas. ¿Eres capaz de hacer esto? ¿Diseñar un integrado con multicapa, con tantos componentes? Sí, lo he hecho, bien. ¿Sabes esto? ¿Qué? Sí. Yo tenía un nivel de conocimiento muy alto para lo que se requería para ese puesto de trabajo, que era como ingeniero comercial. Bueno, pues les veo muy decididos y yo digo, en la primera entrevista, yo quiero conocer condiciones salariales, o sea, todo lo que va dentro de un paquete laboral, no que me digas que voy a hacer horas, no se sabe,
fines de semana, no se sabe. No, yo quiero saber con detalle todo lo que va asociado a firmar un contrato con vosotros, incluyendo dinero, ¿verdad? Entonces yo comparo con todo lo que había conocido en Reino Unido, los conocimientos que tengo, y digo, no voy a ir, ni siquiera me voy a desplazar si no me pagas como mínimo esta cantidad, que para aquella época era una cantidad, no era un disparate porque la realidad me confirmó que se podía cobrar esa cantidad por ese tipo de trabajo. Creo que dije que quería, ahora creo recordar que todavía lo negocié en pesetas, pero bueno, el equivalente a 2.000 euros de hoy, netos. Esto es hace 20 y pico años. Cualquiera que nos esté viendo, puede haber un porcentaje altísimo de personas que 20 y tantos años después de eso tienen un salario que es más bajo. Claro. Sí. Que eso, ¿verdad? La gran mayoría. Entonces, mi sorpresa, entre comillas, porque digo, no me voy a volver a España para no poder ganarme la vida dignamente. Entonces, pues si no puedo volver a España, yo estaba dispuesto a irme a Mongolia, a donde fuera. Ya había arrancado con esta... Había viajado mucho antes, desde los 14 años yo he viajado solo, ¿verdad? Entonces no le he tenido nunca miedo a eso. Las pasaba canutas en muchas situaciones, porque con 14 años eres un niño y bueno, y yo tenía mucha curiosidad. Mis padres me mandaban supuestamente a un instituto, espero que no vean este vídeo, me mandaban a un instituto para tener todo muy ordenado, pero yo me iba de exploración por Irlanda, me agarraba buses, hacía dedo, todo. Entonces sí tenía la experiencia de moverme de manera independiente, responsabilizándome de mí mismo, mi seguridad y mi integridad. Entonces esa parte no le tenía ningún miedo. Para cuando llego a este punto yo ya había hecho una travesía transatlántica muy aventurosa, íbamos 5 en un barco, ninguno habíamos salido uno de la bahía de Cádiz, el otro de la bahía de Altea. Sí. Entonces ya tenía bastante experiencia de viajes complicados, de buscarme la vida, no me daba ningún miedo y dije, yo no vuelvo a España si no tengo un buen trabajo, quiero ganar el equivalente a 2.000 euros, tantos días de vacaciones, y te lo voy a poner sobre la mesa en la primera entrevista, es que si no, no seguimos. Claro. Mi sorpresa es que prácticamente a las 3 horas la persona que me entrevista había consultado con la casa madre en Francia, que sí, pum, para allá. Y listo, y tú sales de la carrera, de la universidad, y sales con miedos, y sales con incertidumbres, y ojo, cuidado, porque también yo tengo mucho miedo de todo esto que estamos hablando, porque hay dos formas de verlo, que lo que tú dices es así cuando has trabajado y cuando tú tienes claro lo que vales, pero que la gente no se confunda, porque hay que valerlo también, porque hay mucha gente que llega a un sitio y exige una serie de cosas y luego a la hora de trabajar no trabajan bien o no hacen las cosas como, yo qué sé, si tú puedas exigir eso es porque tú mientras que estés ahí vas a dar el máximo y tú estás seguro de que tu máximo es una cantidad muy buena, que eres productivo, basémoslo en eso, en que eres productivo para la empresa en la que vayas a estar. Hay mucha gente, que yo lo veo, gente joven sobre todo hoy en día, que con un módulo o no han estudiado, se ponen a trabajar y enseguida pues es que están hasta los huevos de trabajar y chicos, si es que trabajar es lo normal, es que si no tienes huevos para emprender o para poder ganarte la vida tú por tu valía, te toca trabajar y ganarte la vida como tú quieras, ¿no? Pero trabajamos todos. Aquí no hay nadie que viva, o muy pocos viven de no trabajar, del cuento. Entonces, a mí me parece muy bien tu punto de vista, pero también resaltar eso, que no nos confundamos, porque al final tú tienes un trabajo detrás y una serie de experiencias detrás que te permiten luego, ya con un rodaje, llegar a este punto. No es tampoco de la noche a la mañana, que es lo que mucha gente le pasa hoy en día, justamente en este momento de la vida que estamos todos viviendo. Es un problema que hay real hoy en día esto, que la gente joven se piensa que necesita ganar más de lo que es y realmente pues no han pasado ese proceso duro de hostias, tío, yo ya sé que valgo esto porque mira todo lo que hago al día. No, directamente te dicen, yo valgo esto, y yo, ya, pero tú, ¿qué sabes hacer, no? Antes de... Tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón.
obviamente no puedes de repente pivotar al otro extremo. Lo que sí es importante es tener conciencia, digamos, de qué valor añadido tú puedes dar a un determinado proceso en una empresa, o qué valor añadido puedes dar a un cliente final si es que eres un emprendedor como sois vosotros, y ser, digamos, realista. O sea, no se trata de... Claro, no te puedes ir al otro lado porque entonces estarías distorsionando hacia el otro lado. Igual que yo comento que a mí mi experiencia me dice que ese mercado laboral que yo me encontré cuando salí de la carrera, que luego con mi cambio, digamos, de autopercepción, de decir, me voy a tirar el órdago, de decir, yo creo que esto, porque lo he visto, pero también porque lo he comparado con otras cosas, no es, Claro, claro. no es un órdago disparatado, porque yo sí quería el trabajo, lo que pasa es que no estaba dispuesto a aceptarlo en condiciones no dignas. Entonces, claro, tiene que haber ese equilibrio. Lo otro es, de nuevo, sería una especie de distorsión hacia el otro lado, que tampoco va a ir a ningún sitio. Exactamente. Porque si tú, digamos, te empeñas en que lo que yo hago y el valor que puedo dar en un equipo de trabajo en una empresa o a un cliente final siendo un emprendedor, yo creo que a vosotros también os pasa. Sois conscientes dentro del mercado que trabajáis lo que está infrapagado. Sí. Además vosotros tenéis vuestros trabajos son peligrosos, muy técnicos, etcétera. Sabes lo que es un trabajo normalmente pagado y sabes lo que puedes cobrar si das un determinado valor añadido de calidad. Eso hay que ser consciente de eso. Si mi órdago hubiera sido un disparate, me habrían dicho, pues mira, no. Ahora, claro, ese órdago también fue un poco exploratorio, sí es cierto, porque yo puedo empezar a hacer comparativas, pero en aquel momento me refiero, puedo empezar a hacer comparativas. Yo me hice mis cuentas, dije, a ver, ¿qué cuesta ahora? No fue un órdago tampoco a ciegas. Hice mis cuentas porque sabía lo que costaba un alquiler en España, sabía lo que costaba intentar comprarte un vehículo normal. Me compré un Seat Ibiza, ¿verdad? Entonces dices, bueno, ¿y qué puede costar pues una cesta de comida? O sea, ¿cómo se le dice? La cesta de la compra mensual, o si quiero hacer un viaje sin lujos. Yo ya vosotros me conocéis un poco, ni en ropa, ni en coche, ni en nada. Bueno, Es ser feliz. Vaya. Es lo importante. Sí. Que es lo importante. Entonces yo en ese momento hago ese órdago, pero basado en una realidad. Es decir, ¿qué cuesta esto? Pagar un alquiler digno, poder irme de vacaciones, poder pagar las cosas que tengo que pagar, pues te salen unas determinadas cuentas realistas. Eso lo tienes que combinar con el valor añadido que tú puedes dar de verdad en el trabajo que desempeñas, y eso yo creo que en muchísimas ocasiones no se corresponde con lo que es una remuneración común en España. Está. Pues a ver, ¿y consejos que podrías dar a la gente joven al finalizar una carrera? Bien, me da la sensación, por lo que yo veo, que la situación, en fin, desempleo y lo que ves en la calle, ¿no? Lo que nosotros vemos aquí refleja un poco lo que tú comentabas antes. Esta es una zona de España en la que puedes ver un coche de un vehículo deportivo de lujo, casas de lujo absoluto, y luego ves mucha gente en la calle, te montas en el tranvía y ya está, no tienes más que, ¿verdad? Gente de lo que llamaríamos clase obrera, que obviamente van con lo justísimo, ¿no? Porque lo ves todo, en la forma de que visten, lo que calzan, etcétera. Lo ves en muchos sitios. Entonces, creo que mucho no ha cambiado respecto a lo que es el sistema en global. Lo que yo diría es que no tengan miedo, digamos, a irse a otro sitio a trabajar, por ejemplo, que no tengan miedo a eso. Va a costar, son cosas que cuestan trabajo. Yo sé que es fácil decirlo. Yo me he pasado gran parte de mi vida viajando, pasa por estrecheces, a veces estrecheces muy malas, ¿no?
Pero bueno, tienes que asumirlo como parte del proceso, no sufrir excesivamente con ello, no pasa nada. Te vas a enriquecer con la experiencia, vas a poder conocer otros mercados laborales, vas a tener otra perspectiva. Esto sucede mucho con... Yo tengo muchos compañeros y compañeras de la época en la que yo me licencié de ingeniero que ya tenían clarísimo que se iban a Alemania, que era el lugar donde pagaban bien a los ingenieros y podían vivir bien. Compañeros y compañeras que tenían una motivación económica muy fuerte, no era mi caso. Yo quería ser feliz y ganarme la vida dignamente, nada más. En España no era posible. Estos compañeros y compañeras que ya tenían previsto antes de terminar la carrera, posiblemente manejaban más información que yo. Si tus padres a lo mejor también son, esto es conocido, es estadística, si tus padres han estudiado carreras universitarias, tú, digamos, dentro del ambiente familiar se maneja mucho mejor qué es eso, qué oportunidades te da, qué implica, qué no. Pues mi padre, mecánico del Servicio Aéreo de Rescate, rescatador aerotransportado del Ejército, salario bajo, mi madre ama de casa, sin conocimiento de ese mundo. Tú tienes que romper y ponerte a explorar. Entonces yo lo que diría, pues que no le tengan ningún miedo a eso. Eres joven, mantente en movimiento. Para mí esa es la clave, mantente en movimiento. Te mantienes en movimiento, vas a evolucionar, vas a comparar cómo se trabaja aquí, cómo se trabaja allí. ¿Cuánto vale lo que yo sé y lo que yo puedo hacer? Que a lo mejor lo que vale en España no se corresponde con lo que te van a ofrecer. Pero ese autoconocimiento de tus capacidades, desarrollo de confianza en ti mismo, en ti misma, te va a dar muchas herramientas para, si migras, ves otras cosas, etcétera, a la vuelta vienes con otro bagaje, otro autoconocimiento, otra confianza. No vas a tener, digamos, esta percepción que yo tuve de no sirvo para nada, ¿verdad? O sea, el mercado laboral no me da para vivir. No es que yo no sirva, es que quizá el sistema este no funciona. Entonces que no le tengan miedo a eso. Que te puede ir mejor, te puede ir peor, bien, pero esa no es la clave. La clave es que te mantengas en movimiento, con todos los tropiezos que puedas tener, y seguir moviéndote, sin angustias, sin sufrir más de lo necesario, pero sabiendo que determinados caminos, pero todos en la vida, van a requerir un grado de sufrimiento y un grado de esfuerzo consistente y fuerte. Yo lo que le digo mucho a él, porque al final estamos todo el día juntos, todo el día, todos los días, Sí. es que todo el mundo tiene problemas, todo el mundo en su vida va a ser un problema, luego una pequeña época de no problemas, pero siempre todos tenemos problemas. Entonces, como todo el mundo va a tener problemas, pues ya puestos, yo prefiero elegir mis problemas, no que los problemas, si tú estás parado, te llegan también, no te libras de los problemas, porque al final siempre te llegan, si no es por esto, es por lo otro. Entonces yo lo que le digo a él siempre es, pues bueno, nosotros por lo menos elegimos nuestros problemas siempre. Nosotros no, pocas veces nos cae un problema y es de sorpresa, casi siempre ese problema contamos que puede venir ese problema antes de empezar el camino, no nos cae de rebote. Si la gente no se mueve, pues un problema puede ser que tú estás trabajando para alguien y de repente esa empresa cierra. Eso es un problema para ti, pero tú no lo controlas. Nosotros, dentro de lo que cabe, podemos tener un problema durante un tiempo de que no hay trabajo o no tenemos este trabajo, pero depende de nosotros volver a realzarnos a solucionar el problema, básicamente. Entonces, por eso a mí me parece un tema muy curioso porque es que nadie se libra de los problemas, nadie. Y hoy en día con las redes sociales parece que no hay problemas y que nadie tiene problemas. Y eso es una mentira, porque la vida es así para todos, Y el que tiene 50 millones de euros tiene unos problemas de la hostia también, no está en casa tranquilo, también tiene que tomar decisiones y también tiene que lidiar con una serie de problemas a esa medida. El que tiene 5 euros en la cuenta, pues también tiene unos problemas. Entonces, pues ya depende de ti elegir un poco qué tipo de problemas quieres tener también, ¿no? Depende de lo que te muevas, como tú dices. Antes el viaje. Sí, con Abel, cuando venía para acá, cuando me fue a recoger Abel a mi casa, veníamos hablando de esto, y en la realidad esto no es una frase mía, procede de un documental que he visto hace poco y que recomendaba a Abel, es de un psiquiatra de Nueva York,
Y es algo que es de sentido común, pero en este documental este psiquiatra lo explica de una manera muy sencilla y muy... que hay algo que en la realidad no te vas a quitar, nadie puede evitar, que es, digamos, dolor, sufrimiento, incertidumbre y trabajo duro. Trabajo duro, claro, ahí ya hay un componente de elección, pero que tiene que ver con navegar estas situaciones difíciles, no solo en términos logísticos, económicos, laborales, sino también emocionales, cómo tú te enfrentas a las situaciones. Eso lo tiene todo el mundo, absolutamente, no te lo puedes quitar. Esta parte, digamos, de sufrir, pasar por momentos de mayor o menor incertidumbre, y para navegar todo esto, trabajo duro. Luego, tu vida depende mucho de cómo lo enfoques tú. A mí, por ejemplo, es algo que con mis hijos, 10 y 12 años, niño y niña, hablo y les comento, en la vida no hay problemas, hay situaciones. Si las situaciones no las gestionas, pueden acabar en un problema. Es simplemente una forma diferente de denominarlo para asumir tú el control sobre determinadas situaciones, ¿vale? Cuando dices cuando tú viene a ser muy similar a lo que tú comentabas, que sean mis problemas, ¿no? No unos problemas que me sobrevienen. Para mí esta parte es muy importante, el tema de mantenerte en movimiento. No importa el error, no importa lo bien que te ha salido, que no te ha salido una bolita redonda maravillosa, que te ha salido, esto es una idea también de este documental, te ha salido con varias imperfecciones, bien, sigue en movimiento, sigue. Y tampoco es importante que te salga perfecto, lo importante es al final tu experiencia humana, personal, emocional sobre eso, que te va a hacer ir evolucionando, irte integrando tú como persona y aprender a gestionar todas estas situaciones. Y algo que me parece asociado muy importante es tomar decisiones que vayan a favor de tú tomar el control sobre tu vida. No dejar que la situación, el contexto, te lleve por aquí, por allá, y que sea el contexto, otras personas, políticos, una guerra, una crisis, la que vaya tomando las decisiones por ti por defecto, ¿vale? Es decir, que tú tomes control tomando decisiones. Muy importante. Cuanto Sí. más estratégicas, mejor. Hay momentos en la vida, yo lo hago mucho, porque además me gusta, tirarme a la piscina y improvisar, me resulta divertido, no me produce un estrés horrible, pero eso tiene que ver con mi historia, he viajado desde los 14 años, no me produce un estrés. A ver, hay momentos en los que te metes en un fregado que te supera, que dices, madre mía, ¿cómo he acabado aquí y cómo voy a salir? Bien, acaba saliendo de todo. Pero tomar el control, es decir, no van a venir a resolverte nada, ni laboral, ni personal, emocional, Nada. de salud mental, etcétera. Te lo tienes que trabajar tú. Sí. Cuanto más control tengas tú, mejor. No en el sentido de control, digamos, en un sentido peyorativo o negativo, sino control sobre lo que sucede en tu vida. Claro. Y hay incertidumbre, muchas veces hay riesgo, lo tienes que asumir, no pasa nada. Lo tienes que asumir como tuyo y que te vas a tropezar y que te vas a pegar digamos, un encontronazo contra una situación que aparentemente te supera, bueno, aprenderás a gestionarla. La gente le tiene mucho miedo, Carlos, a la incertidumbre. Lo que tú dices, al final, cuando viene un problema, la incertidumbre de cómo lo voy a solucionar, es lo que a la gente, yo creo, que le crea un miedo, pero que pasa a ser, de miedo pasa a ser algo terrorífico, que es el ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a arreglar esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Cuando en verdad muchas veces no hay que agobiarse, yo pienso que tanto, y hay que intentar dar lo mejor de ti, igual que todos los días, intentar resolver las cosas igual que cuando no te va nada mal. Cuando te van las cosas bien, tienes que ser la misma persona que cuando te van mal. Que cuando te vienen bien, claro, todo el mundo lo disfruta, es un disfrute, pero cuando te viene mal tampoco puedes cambiar de ser como eres y que se te vaya la pinza, como tú dices, y wow, me bloqueo, no sé,
se acabó, no tengo solución con esto. Mucha gente yo creo que le pasa eso. Yo a todos nos ha pasado hasta el final un poco que vas prosperando y te das cuenta que nunca es el fin, nunca es el final, y vivimos en una sociedad en la que cada problema que viene dices, es que de esta no salgo, ¿sabes? No hay ningún final. No hay. Para mí, y esto viene también de un psiquiatra y neurocientífico también, británico, pero que hizo casi toda su carrera en los Estados Unidos, que es en unas experiencias de este psiquiatra y neurocientífico está basada una película muy famosa que se llama Despertares, que el protagonista creo que era Robert De Niro con otro. Bueno, el hombre escribió una biografía de él, la autobiografía, interesantísima, que se llama En Movimiento, ¿vale? Es decir, no es el fin nunca, es mantenerte en movimiento, con decisiones que pueden ser más arriesgadas, menos arriesgadas. Ahí ya cada quien, yo creo, tiene que calibrar. A mí me motiva mucho dar saltos al vacío de ¡guau! ¿Dónde vamos? Ahora lo hago con cierta contención porque tengo 2 pequeñitos y porque mi pareja es una persona mucho más contenida, etcétera, pero a mí eso siempre me ha encantado. Pues salto al vacío y a ver cómo salimos de esta. Pues ahora que hablas de saltos al vacío, ¿qué te parece si hablamos de tu vivencia en Nicaragua? Okay. ¿Cómo fue tu desarrollo en Nicaragua? ¿Qué vistes allí que te gustó para vivir allí? Y nada, pues cómo giró tu vida a 180 grados otra vez. A ver. Vale, mira, a Nicaragua llego por casualidad. Yo había trabajado durante un tiempo como ingeniero de telecomunicación en esta empresa francesa que os conté antes. Esta empresa es absorbida por una multinacional, la más grande que había en aquel momento, un conglomerado estadounidense, nórdico, canadiense, y es absorbida por esta multinacional, y progresivamente a todos los que veníamos de esta empresita francesa que fabricaba láseres nos van despidiendo sistemáticamente, ¿no? Entonces, bueno, me despiden, quieren que firme un documento para que sea un despido procedente, yo me niego, me tienen que indemnizar, consigo un poquito de dinero y decido invertir ese dinero en hacer un pequeño salto al vacío. Entonces me compro un barquito muy viejito de los años 70, se lo compra un inglés en Almería, aprendo así un poquito más de lo que yo sabía de la primera experiencia del Atlántico y me voy de hippie de los mares. O sea, me voy de manera tal y como fue mi decisión en ese momento, de por vida. Tenía ahí ya 33, creo que tenía 33 años. Mi decisión es, me voy de hippie de los mares. O sea, ya veo cómo busco la vida, no sé. O sea, pues un velero y para allá que voy. En un velero y para allá que voy. Madre mía. Entonces, acabo con una historia que es bastante larga. Pierdo el barco prácticamente destruido en el Caribe costarricense, en Puerto Limón, que en aquella época era un sitio bastante peligroso, mucho narcotráfico, muchísimas personas con drogadicción en la calle, asaltos, disparos todas las noches, un sitio complicado. Y en esa época tengo una persona que era también mi pareja, estaba en Nicaragua y me dice, bueno, ven a descansar un rato y tal. Ya voy a Nicaragua, con esa persona no siguió la relación mucho más, pero al poco de llegar a Nicaragua encuentro un trabajo en cooperación internacional. Yo había estudiado un máster en cooperación internacional antes. Mientras trabajaba en la empresa francesa, estudiaba porque ya había tenido contacto un poquito con el mundo de la cooperación, con Oxfam Reino Unido. Me empieza a interesar y estudio un máster en cooperación internacional mientras trabajaba en Madrid. Lo estudio en turno de tarde-noche, ¿verdad? Entonces encuentro trabajo rápido en Nicaragua, al principio muy modesto, primero como voluntario en una organización nicaragüense que trabaja principalmente con niñas prostituidas drogadictas de la calle,
drogadictas al pegamento, la cola que se utiliza para zapatería, que es una droga. Se nifaba, ¿no? Algo así. Sí. 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 Eso pegó fuerte, ¿eh? Y a día de hoy en los países que son así muy poco desarrollados, más bien pobres, sí, también. Sí, es la cola que utilizan los zapateros, que te puedes encontrar en cualquier esquina como un trabajador ambulante que se va buscando el trabajo, muy barato, y para los niños y niñas de la calle, por ejemplo en Managua, la capital de Nicaragua, es una forma, digamos, de evadirte de la realidad. De sobrevivir a todos los traumas emocionales, palizas, violaciones, sobrevivir también a las temperaturas extremas, al frío, al calor, al cansancio, al hambre, ¿verdad? Pues igual es pegamento, es muy destructivo, muy adictivo. Empiezo trabajando con niños y sobre todo con chicas, bueno, niñas, prostituidas en la calle en Managua. Luego ya empiezo a trabajar para una ONG española, primero con un salario muy pequeñito, y de repente me encuentro con un trabajo que me gusta mucho, me resulta muy interesante. Muchísimo trabajo de campo en Nicaragua, en comunidades rurales, etcétera. Pues bueno, con mucho trabajo voy mejorando poco a poco. Luego trabajé en otra organización internacional, otra ONG española, y después de ya bastante experiencia en organizaciones no gubernamentales españolas en Nicaragua siempre, por diferentes circunstancias acabamos, mi pareja, que es mi pareja actual, migrando a Bolivia, a La Paz. Ella tiene un trabajo, ha conseguido a través de un proceso de selección un trabajo allí, entonces vamos con el trabajo de ella, yo llego sin trabajo y me empiezo a buscar la vida haciendo evaluaciones de proyectos de cooperación. Poquito a poco, primero trabajo más sencillo, luego otro más complicado, que fui a Brasil, y voy haciendo un poquito de experiencia en el tema de evaluación. La experiencia sobre Nicaragua, yo no habría dejado Nicaragua si no hubiese sido que en 2018 comienza una etapa de violencia fuerte, de represión por parte del gobierno de Nicaragua, que es un dictador, Daniel Ortega, junto con su esposa Murillo. No me viene el nombre de la esposa ahora. Bueno, la dupla Ortega Murillo son una pareja, es un matrimonio, son dictadores. Ahora mismo en Nicaragua todo el que ha podido está en la diáspora, en Costa Rica, en España, pues ya sabéis, persecución a políticos, figuras sociales, cualquier tipo de oposición, a prensa, etcétera. A por ellos. Comienza en 2018 un periodo muy violento. A mi pareja Jimena y a nuestra hija y a nuestro hijo los evacúa, salen evacuados a través de la cooperación española. Yo me quedo un poquito más porque pues llevaba muchos años viviendo en Nicaragua y a mí, a todos nosotros nos gustaba Nicaragua, queríamos seguir viviendo allí. Al final acabamos saliendo de Nicaragua por la situación por la dictadura, la violencia, etcétera. No nos parecía que mantener allí nuestra residencia con hijos pequeños, una hija y un hijo, en una situación de primero una especie de guerra civil urbana, luego represión, desapariciones, asesinatos, etcétera, no era ya viable con los pequeñitos. Claro. Si hubiéramos estado ella y yo solos, posiblemente nos habríamos quedado con más o menos con mucho cuidado, pero ya con hijos exponerlos a ellos el peligro. A ir circulando por una carretera al colegio y que te pare una patrulla paramilitar o etcétera, no era. Si no, yo seguiríamos viviendo posiblemente en Nicaragua. Era por la forma de ser de la gente, por la naturaleza, por la intensidad de la vida. En Nicaragua no es como aquí estamos en general todos, incluso personas con dificultades económicas, etcétera, viven, o en general aquí vivimos todos y todas, o la mayoría, con unas comodidades, seguridad, etcétera, que si tú lo comparas con una persona en el ámbito rural o en una zona o en situación de pobreza en cualquier ciudad importante de Nicaragua a día de hoy,
esto es un privilegio absoluto, vamos. Claro, porque allí ya es peligroso. Y bueno, Y a nivel del trabajo de evaluador, ¿cómo Vale. fue evolucionando? Sí, en Bolivia me empiezo a buscar la vida, empiezo haciendo trabajitos pequeños como evaluador, me presento a ofertas de trabajo, etcétera. Voy acumulando un poquito de experiencia con remuneraciones muy pequeñitas. Entonces lo que hago es empiezo a formarme un poquito en evaluación. Y hay un momento en el que desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York, allí crean una oficina para gestionar unos fondos que fueron donación del Gobierno de España en la época de Zapatero, creo que fueron 1.000 millones de euros, para un fondo que se llamó Fondo de los Objetivos del Milenio, Millennium Development Goals Fund, fondos del Gobierno de España. Entonces, es para este fondo financia actividades en todo el mundo, programas de larga duración, de montos eran de varios millones de dólares todos los programas, hasta yo creo que en torno a los 10 millones, algo menos, algo más, incluso bastante más. Yo creo que el más grande que conocí podía ser de cerca de 20 millones de dólares, programas grandes en diferentes áreas temáticas, salud, educación, derechos de las mujeres, producción agrícola, etcétera, tema productivo, y una le llamaban ventanas temáticas o áreas temáticas, y una era dedicada a construcción de paz, prevención, gestión de conflictos, construcción de paz, ¿verdad? Y hay un momento en el que lanzan una licitación, no es licitación, perdón, un proceso de selección internacional. Yo lo veo a través de internet, en una página web donde Naciones Unidas publica todos los puestos de trabajo. Me presento, como tenía un poquito de experiencia en evaluación, este proceso de selección es para tener una bolsa de potenciales evaluadores y evaluadoras internacionales independientes para hacer evaluaciones intermedias y finales de estos programas del Fondo de los Objetivos del Milenio. Me presento, recuerdo que acabé de terminar el envío de todos los documentos como 2 minutos antes del cierre porque estaba mi hija recién nacida, entonces aquello era todo sin dormir, todo el día a base de cafés, porque bueno, pues papá primerizo de bebé y estás, pues no duermes todo. Entonces, bueno, yo quería presentarme a este proceso de selección, pero recuerdo como 3 o 4 minutos antes. ¿Y de qué era el trabajo? Sí, era para seleccionar posibles evaluadores o evaluadoras para los diferentes programas del Fondo de los Objetivos del Milenio. Programas de agricultura, derechos de las mujeres, creo que había 7 ventanas temáticas, pero no recuerdo, gobernabilidad, que le llaman también, desarrollo de instituciones democráticas, etcétera, en países, y estaba la ventana de paz, que le llamaban, ¿no? Y entonces esto era el proceso de selección, de tener este pool que le llaman, ¿no? Esta bolsa de posibles evaluadores. Paso el proceso de selección y creo que lo pasamos 42 personas en total. Para hacer evaluaciones eran en todo el mundo. Yo con esta acabé trabajando para la unidad que gestionaba todos estos fondos, que era, no me acuerdo bien del nombre, era la unidad de gestión dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la unidad de gestión, la unidad de evaluación de los programas de este fondo. Era una especie de oficina en sí misma que se encargaba de la evaluación de todos estos programas. Empezamos 42, en la primera ronda de llamadas para evaluar no me llaman a ninguna. En la segunda ronda me llaman para una que tenían dificultades para cubrir en Guatemala, y ahí es donde yo me doy cuenta de un pequeño truco para poder, porque aunque tú habías sido preseleccionado no tenías garantizado ningún trabajo. Ellos asignaban, mira, hay que hacer una evaluación sobre temas relacionados con la agricultura, pues vamos a buscar dentro de la gente que tenemos preseleccionada quién es especialista en agricultura. ¿Dónde es el programa? Pues no sé, Filipinas.
quién tenemos en agricultura con expertise en esa zona geográfica, que pueda trabajar en inglés o en otro lugar, que pueda trabajar en francés o en el área de especialidad. ¿Y a ti para qué te llaman ahí? A mí me llaman como tenía experiencia en Centroamérica, me llaman, tenían dificultad para cubrir el puesto porque era para hacer una evaluación en Guatemala. En este caso, había otra ventana temática que tenía que ver con juventud, ¿vale? Desarrollo de, ¿cómo se llama? Formación vocacional, ingreso en el mercado laboral, etcétera. Y este programa en Guatemala, una buena parte de su desarrollo era en una ciudad que se llama Chiquimula, en Guatemala. Había mucho trabajo también en Ciudad de Guatemala porque eran programas con mucha participación gubernamental, ministerios relacionados con el área temática, Ministerio de Juventud, de Trabajo, de Deportes, etcétera. Chiquimula es una zona que en aquella época con problemas asociados al narcotráfico brutales. Está en triple frontera, si no recuerdo mal ahora, estoy hablando de memorieta, Guatemala, Salvador, Honduras, mucho tráfico de drogas y con el funcionamiento del narco estilo Mara salvaje. A por todas, all in. Sí, violencia extrema de la que habéis podido ver las noticias, como Sí. puede ser en México, cuando un estado transiciona ya a narcoestado, y no quiero hablar peyorativamente de ningún país, es violencia ya prácticamente con armas de guerra en la calle, abierta, organizaciones vecinales de autoprotección que son asesinadas, o sea, eso ya es... Entonces, bueno, ya quizá es una asociación en mi cabeza de sitio peligroso, quizá no quiere ir nadie, etcétera, pero yo digo, bueno, pues a lo mejor una oportunidad para ir consiguiendo más trabajos, primero porque el tema me interesaba, el tema de conflictos. En este caso no estamos hablando ni de un programa que fuera de la ventana de paz, ni de un programa en una zona en guerra oficialmente, pero sí son territorios Hostiles. La definición de un conflicto armado es una definición que tiene que ver más con legalidad internacional que con realidad. Tú puedes tener un conflicto armado en una determinada ciudad, que tú lo ves, eso es un conflicto armado, o sea, es narco con armamento de guerra, luchando contra paramilitares, ejército regular, fuerzas especiales, eso es una... A efectos de... desde el punto de vista de un ciudadano que vive ahí, estás en una zona de guerra, obviamente. O sea, puede haber hasta utilización de material de guerra ya pesado. Que legalmente no es así, eso es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con... incluyendo intereses internacionales, que es un conflicto armado, que no lo es, hay muchas cosas implicadas. Pero bueno... Metes la cabeza ahí. Hago el clic y digo, pues quizá si me dedico a presentarme, porque lo que hacían era que a toda la bolsa de potenciales evaluadores y evaluadoras van informando de qué evaluaciones hay. Entonces yo digo, si me tiro a por aquellas que son en zonas de conflicto, post-conflicto, zonas peligrosas, etcétera, quizá tengo más probabilidades de abrirme un camino, porque creo, no puedo decirlo a ciencia cierta, pero por lo que yo conocí, porque luego conocí a muchas personas integrantes de esta bolsa, creo que era el único español en esta bolsa. Hay una persona, una mujer, que no sé si era española o estadounidense, con nombre y apellidos españoles, pero residía en los Estados Unidos. Pero bueno, era un área, el área de especialidad, etcétera, porque se gestionaba desde Nueva York. No había, creo que éramos uno o dos personas de nacionalidad española, no muy habituales en ese tipo de puestos. Yo dije, igual esto es una desventaja para mí, voy a tirarme a donde no quiere nadie. A donde no quiere nadie. Entonces, en la siguiente asignación que me presento es a Sudán. Sudán, pues bueno, una dictadura, un país también con una leyenda ahí, bueno, leyenda, no me quiero meter en terrenos así, pero supuestamente lugar de entrenamiento para grupos terroristas internacionales, etcétera. Me la conceden, ese trabajo, gano el concurso, y en lo que yo viajo a Sudán, Sudán del Sur se independiza con apoyo de la comunidad internacional. Entonces esa evaluación se convierte en dos, porque el programa que yo voy a evaluar se divide en dos, Sudán y Sudán del Sur.
y fue una experiencia brutal, humana, laboral, etcétera, sobre todo Sudán del Sur. Conocer ya lo que es el África, más allá del África subsahariana, África de Magreb, que conocemos un poco más, entrar ya a lo que sería el África con desarrollo urbano cero, prácticamente el 100% de la población viviendo en cabañas hechas de adobe, sí, tal, prácticamente uso cero de moneda entre la población normal. La moneda de cambio es la vaca, el ganado. Incluso los ministros y las ministras, en cuanto tenían su salario del gobierno, un gobierno formado hacía 3 meses, lo mandaban a su familia en el campo para comprar ganado. Interesantísimo desde el punto de vista... ¿Y qué te ofrecen para poder, si se puede hablar, no sé si se puede hablar, el choque qué es? ¿Qué pasas de cobrar por hacer un trabajo normal a sí, cobrar por ir a un país de estos que están en guerra, que me imagino que eso tiene que ser una puta locura ir ahí, básicamente? Vale, ahí digamos, vamos a ver, hay como una especie de doble salto. Por un lado, por hacer un trabajo que yo hacía para una ONG internacional española, una evaluación con las mismas complejidades complejidades técnico-metodológicas y requerimientos de conocimientos con los que yo hacía una evaluación para una ONG española que me pagaban $1.500 por 2 meses de trabajo, 3 meses de trabajo, pues pasas a entrar en lo que es una tarifa de Naciones Unidas que está ya estandarizado, y son tarifas, hoy en día no sé, pero si eres un experto senior en un determinado tema, tu tarifa puede ser $700-800 diarios, gastos aparte. Joder. Gastos aparte de alimentación, transporte, etcétera. Es decir, entras a ese mundo de personal, digamos, internacional, entonces el estándar de lo que ganas en España no es viable, porque entonces, si tú quieres, desde el punto de vista de esta oficina en Nueva York, quieres acceder a recursos humanos de Noruega, de Finlandia, de Canadá, etcétera, y tú dices que por un trabajo, tu tarifa, la tarifa que vas a pagar a esa persona es de $50 diarios, no hay nadie que vaya a hacer ese trabajo. Nadie. Claro, nadie. O sea, bueno, sí, pues un español como yo pues diría, pues venga, lo hago porque hay que vivir. Entonces no tiene nada que ver. Entras a otro mercado que requiere un nivel de especialización muy alto, el nivel de exigencia es muy alto, el nivel de exposición, porque ya no estás trabajando con una ONG, con una cooperativa, a los cuales les debes hacer un trabajo responsable de la mayor calidad posible, pero si empiezas a trabajar a ese nivel de Naciones Unidas, además de interlocutar y rendir responsabilidades a personas, digamos que pueden ser como yo, personas normales, vas a tener que rendir ante un ministro, una ministra, una embajadora por ejemplo, de Suecia, que financia a su gobierno acciones de paz ahí, un representante, una representante, coordinadora o coordinador del sistema de Naciones Unidas en un país, y es un tipo de perfil que te va a apretar muchísimo, que en algunas ocasiones se puede ver incluso legitimado para hacerte exigencias que están fuera de lo razonable. Y para entonces, mí, mi pregunta, perdona Carlos, dale, que me puedo desviar. es que ¿qué te encuentras en estos países? ¿Por qué ganas tanto también, ¿no? ¿Por qué se gana tanto? Al final ganarás tanto, sí, porque será difícil o conlleva una serie de responsabilidades que son... Sí, a ver, este trabajo en específico, ¿verdad? Trabajo de evaluación. Bueno, primero tienes que tener, yo sé perfectamente, porque había personas, y esto, bueno, habrá alguien por ahí que si ve esto no le va a gustar, pero había personas dentro del sistema de Naciones Unidas, una persona en concreto que en un viaje a Suiza que coincidí con ella, que trabajaba en la oficina de evaluación del Fondo de los Objetivos del Milenio en Nueva York, me dice, ¿y tú quién conoces Le debió extrañar un perfil, no a lo mejor vestido como un ejecutivo y que fuera un tipo de Noruega o una señora, una mujer canadiense con un perfil, como decirte, prácticamente como de alto ejecutivo o ejecutiva,
sino mucho más desenfadado. Y yo creo que también español, porque ya te digo, no había prácticamente personas españolas en esta bolsa de trabajo. Me dijo directamente, recuerdo en Suiza, porque tuvimos que ir a Suiza, al Palais des Nations, la primera sede que hubo de las Naciones Unidas en el mundo. Me dijo, ¿tú quién conoces? ¿Quiénes son tus padrinos en Naciones Unidas para estar aquí en esta bolsa de trabajo? Y digo, yo en Naciones Unidas, a ver, padrino, yo no conozco a nadie. Yo apliqué a una oferta de trabajo en línea. Y esta persona, por mucho que yo se lo expliqué, me dijo que no era posible, que no se lo creía. Pues bueno, así entré, yo no conocía a nadie. ¿Por qué Primero, supuestamente tienes que tener un paquete de conocimientos y experiencia muy potente. Esto entra en contradicción con lo que acabo de decir. Y luego yo descubrí que había personas ahí que no tenían los conocimientos para hacer ese trabajo. Era la producción que tenían. A mí me sucedió ir a hacer una evaluación de un programa a un país que había tenido una evaluación intermedia. Entonces mi primera referencia era la evaluación intermedia y encontrarme con un desastre, un despropósito absoluto de trabajo, que no cumplía los estándares mínimos de calidad. Vale. Entonces, supuestamente tienes que tener una formación, una preparación muy fuerte. Había personas que eso lo puentearon a través de contactos, porque eran trabajos muy golosos económicamente, pero también laboralmente. O sea, la oportunidad... Yo con este fondo trabajé en Guatemala, en el Líbano, Sudán, Sudán del Sur, Angola, Filipinas... Se me sale alguno por ahí que no he nombrado. ¿Y en alguno de esos sitios has estado a punto de morir? ¿O ha sido peligroso de verdad? Perdona, respondo antes porque está también pagado. Antes, primero, se supone que tienes ese paquete de conocimientos, o por lo menos yo apliqué con ese paquete de conocimientos y experiencia. Segundo, si una entidad como las Naciones Unidas o cualquier otra, o imagínate la cooperación española, quiere crear una bolsa de trabajo de consultores, consultoras internacionales, etcétera, va a tener que pagar un estándar internacional. Si no, no vas a poder acceder a una ingeniera agrónoma, que decirte alemana o de cualquier otro país donde los salarios, etcétera, son mucho más altos, y mandarla al quinto pino a que trabaje. No vas a acceder. Entonces, eso es otro elemento que sube mucho la tarifa. Tercero, sube mucho la tarifa, claro, irte a, por ejemplo, en Filipinas, me tocó ir a Mindanao, gran parte del trabajo. En Mindanao había en aquella época, digamos, una alerta dentro del sistema de Naciones Unidas de riesgo por secuestro de extranjeros. Entonces, si te vas a ir a un sitio en el que te pueden secuestrar, estás asumiendo riesgos. Quien te contrate va a tener que pagar un plus. Con eso yo creo que la parte de por qué se paga eso. Yo tengo compañeros de trabajo, incluso mi jefe ahora, que dice, pero ¿cómo se puede pagar esas cantidades? Yo se lo explico y él me dice, pues no lo entiendo. Si quieres acceder personal internacional con cierta capacitación y además mandarlo a una zona de riesgo, pagas eso o no lo vas a obtener. Mira, la situación que me hizo dejar ese trabajo, o que motivó de manera muy fuerte que ya empezara a pensar en algo más tranquilo, fue una evaluación que hice en Liberia. Liberia es un país que fue fundado como un régimen de apartheid por los Estados Unidos, por el presidente Monroe. En Estados Unidos tenían un problema con esclavos libertos, o con la abolición de la esclavitud, y es que la esclavitud es abolida, y dentro de esa cantidad ingente de esclavas descendientes de personas traficadas desde África por diferentes países para trabajar en los Estados Unidos y en toda América en general, cuando ya es abolida la esclavitud en los Estados Unidos, queda gente en libertad, y hay muchos y muchas de ellas que reclaman derechos, que son prácticamente líderes revolucionarios que no quieren los Estados Unidos. Y luego además Estados Unidos sigue recibiendo barcos con esclavos, porque no era la época de las
de la hiperconexión hoy en día. El presidente Monroe allí, junto en la, no sé, en la Cámara Alta o la Cámara Baja en los Estados Unidos, la esclavitud es abolida legalmente, pero eso tú díselo a un traficante que está sacando gente, pues yo qué sé, de Costa de Marfil y que está en tránsito a llevar este cargo inhumano de personas esclavas a los Estados Unidos. O sea, seguían, el tráfico seguía y Estados Unidos ya no lo recibe. Entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer una jugada magistral, vamos a ir a África porque esta gente, me voy a hacer el filántropo, sus raíces son africanas y voy a crear un estado que se llama Liberia, ¿verdad? El país de la libertad, para retornar a esta gente que no sé qué hacer con ella, que realmente me molestan. Es un elemento reivindicativo, revolucionario, y bueno, y voy a hacer una especie, supongo, de lavado de imagen. No sé hasta qué punto se lo creyó el Voy a ser presidente. Dios, ¿no? El presidente Monroe se creyó que estaba haciendo algo filantrópico y trasladan allí esclavos liberados, esclavos que estaban en tránsito hacia Estados Unidos y otros lugares. Lo funda por la fuerza, con apoyo de la Marina estadounidense y con la Iglesia Baptista estadounidense. Fundan Liberia, en realidad fundan Monrovia y una plantación de caucho que a día de hoy es la más grande del mundo, de la Firestone. Había ahí una pequeña mezcla entre intereses económicos, hacer que soy filántropo y todo, ¿verdad? Sí. Entonces se funda como un estado de apartheid, capital Monrovia, según en honor al presidente Monroe, y para producir caucho que la Firestone necesitaba Para el mundo. para el mundo. Entonces es un estado obviamente fundado en el conflicto, porque allí había población. Entonces la gente que van mandando para allá a día de hoy se llaman americoliberianos. Empezaron siendo la élite, tenían acceso a educación, a tierras, etcétera, y luego la gente que en Liberia a día de hoy se llaman nativos, excluidos de todo ese sistema. Entonces tienes americoliberianos, nativos, y es un país pues en conflicto prácticamente Constante. desde que nació. Después de 2 guerras civiles muy fuertes, en la que se acuña internacionalmente el término de señor de la guerra con Charles Taylor, uno de los múltiples señores de la guerra que había en Liberia. Una guerra, todas son brutales, pero las guerras civiles de Liberia fueron una animalada impensable, o sea, Todo. el infierno absoluto, con los niños de la guerra, drogas, diamantes, todo lo que quieras. Se crea una Oficina Nacional de Construcción de Paz, apoyada mucho desde los Estados Unidos, y mi evaluación era hacer una evaluación sobre el desempeño de la laboralmente. Era como culminar el Everest prematuramente. No creo que nadie quisiera hacer. De hecho, habían contratado a otra persona que al poco de empezar esa evaluación renunció. Fue un trabajo que era como una especie de culminar los 14 miles en temas de conflictología. Yo había terminado ya un máster internacional en gestión, prevención de conflictos. Entonces tenía un nivel de un máster largo, fueron 3 años, un nivel de preparación muy fuerte, pero me enfrenté a un trabajo prácticamente imposible para una persona. Claro. Y situación de peligro, lo que te decía, me pilla la crisis del ébola en Liberia. Joder. La crisis del ébola y el virus del ébola, por lo que allí me contaban, cuando erupciona, la tasa de mortalidad te pilla desprevenido, tal, y además por la propia evolución del virus, según me contaban, y algún epidemiólogo o epidemióloga que vea esto igual se echa la mano a la cabeza. Allí me contaban que al principio tiene una tasa de mortalidad muchísimo más, muy alta, que luego se va reduciendo, y ya no sé si es por la propia ciclo de vida del virus o si porque ya reaccionas y tienes más medidas De seguridad para eso. curativas, ¿no? Entonces digo, ahí pasé por una situación de seguridad muy delicada, porque en Liberia hay personas muy poderosas que son oficialmente criminales de guerra, pero que siguen en puestos de mucho poder. Entonces todo muy delicado, un trabajo muy complejo, no solo
la parte técnica y metodológica, que yo ya la dominaba bastante, bueno, muy bien para ese momento ya, pero en términos de conflictos por todos los lados entre diferentes gobiernos, Naciones Unidas, embajadas, asociaciones de base liberianas, religiosas, de mujeres, un avispero absoluto. Me costó un esfuerzo brutal de 10 meses trabajando 12 horas al día. Con lo que conlleva. Me quemó bastante laboralmente, de esto que le llaman burnout, ¿no? De queme de este que dices, o sea, no quiero volver a hacer esto. Eso se me ha pasado con el tiempo. Pero ya considerar que estuve en una situación bastante expuesta con algunos, pues diferentes personas que me presionaban para qué resultados tenía esa evaluación, porque mi evaluación tenía que informar una toma de decisión que afectaba a la reorganización de las actividades de paz civiles en el país tras la retirada de la misión de las Naciones Unidas, retirada de cascos azules, como ahora Liberia, después de muchísimos años de prácticamente tutelaje en lo militar y en lo policial por parte de las Naciones Unidas, una vez que retiremos todos estos soldados, mujeres, hombres del sistema policial, sistema militar, que han entrenado a autoridades liberianas o a las fuerzas de seguridad liberianas, bueno, ¿qué va a pasar? Es una gran incógnita, cómo se tendría que adaptar la Oficina de Construcción de Paz del Ministerio del Interior de Liberia a este nuevo escenario. Y esa era mi función, estudiar qué habían hecho y con ellos, porque una evaluación al final es trabajar con la gente y encontrar qué se puede hacer mejor, qué es viable, para emitir recomendaciones sobre cómo reestructurar y reorientar las funciones, no solo funciones, sino también la estructura de esa oficina para adaptarse a este cambio de contexto tan radical. Desaparece la ANMIL, la Misión de Naciones Unidas para Liberia, no hay una fuerza militar policial que actúe como inhibidor de violencia, ya sea local, que luego pueda escalar, y normalmente en esa parte del mundo, si erupciona en un país, se transmite rápidamente a los colindantes. Hay muchísima permeabilidad fronteriza y son fronteras irreales, porque grupos étnicos, religiosos, lingüísticos están mezclados entre Liberia, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, etc. Ese fue mi trabajo. Era de unas dimensiones brutales, era para un equipo de personas, para mucho tiempo, etc. Entonces lo asumí, era como, digamos, es como los 14-8000 para un escalador, quizá prematuros para mí. Y después de eso me sucede que, ¿y ahora ya qué voy a hacer en evaluación? Ya algo más complicado que esto no lo hay. Casi muero en el intento, casi me vuelvo loco. Tantas horas de trabajo sin descanso, tanta presión. Allí problemas de seguridad serios por personas muy poderosas y peligrosas. Y la crisis del ébola, y dije, pues no es cuestión de dejar... Claro, al final tú ahí tenías que decidir sobre un país, cuál iba a ser el futuro del país, y no es solo el país, sino es la gente que tiene ese país, y son muchas personas, me imagino, y no sé, por lo que estás diciendo, igual tenías gente que no le interesaba ni siquiera que tú estuvieras allí, porque preferían seguir como estaban hasta ahora y... A ver, yo no decía... A ver, claro, la carga de responsabilidad que tienes, por eso decía, eso no era un trabajo para una persona. Primero, por el volumen de trabajo que había que manejar, el volumen de documentación, eran miles de páginas, era como un expediente judicial de una red de lavado de dinero, o sea, era una brutalidad el volumen de información, una situación de peligro por diferentes motivos, incluyendo la epidemia del ébola, que para mí es la situación más peligrosa en la que he estado, aunque haya estado en lugares en los que está operativa una guerrilla, en donde puede haber otras posibilidades de secuestro, existencia de armas de guerra o un conflicto en la calle. Para mí esa fue la situación más peligrosa, el ébola, alguien te estornuda detrás de la oreja y fuera. Adiós. Y también era un trabajo para un equipo, porque después lo he pensado, no es legítimo cargar en una persona un nivel de responsabilidad tan alto.
Yo no era el tomador de decisión, los tomadores de decisión estaban en Nueva York, en la embajada de Suecia en Liberia, que eran los que manejaban fondos, etcétera, en el propio gobierno liberiano, pero claro, mi trabajo iba a ser una de las fuentes de información para tomar decisiones, y no es posible cargar ese nivel de responsabilidad en una única persona. Te vuelves loco, vamos. No se debe hacer. No se debe hacer, en mi opinión. Y ya, bueno, poquito más, pero algo que sí que se me queda aquí un poco a mí es por qué vuelves a España y qué encuentras aquí que te hace... Vale, mira, voy a intentar ser breve. Cuando ya vuelvo de Liberia y digo, primero el queme, o sea, no vuelvo de Liberia, termino el informe de Liberia, porque en Liberia estuve un tiempo y luego tardo meses en terminar el informe, con unas presiones brutales de esto, bueno, tal y como es, esto no nos gusta, ponlo como quieras. O esto no se corresponde con lo que eran los objetivos de tu trabajo. Yo a veces decía, pues bueno, esto que he puesto es incómodo, es desagradable, pero es parte del contexto, ¿verdad? Un tira y afloja que tiene que ver con intereses políticos, geoestratégicos, no tocar cosas muy sensibles, aunque, etcétera. Entonces, mi opción en estas situaciones era atenerme a cosas muy basadas en una metodología definida, sólida, un trabajo muy bien fundamentado, indestructible, porque yo para entonces ya sabía que cuando yo preparaba un informe, un borrador o hacía una exposición, mi trabajo tenía que ser impecable o me destrozaban. Entonces empezaban, no, esto que dices aquí o esto que pones... Una evaluación es un proceso muy metodológico, no es una invención de un evaluador, es un proceso metodológico de producción de conocimiento colectivo, en el que el evaluador o la evaluadora tiene el conocimiento de cómo se hace eso. No es que yo sepa de la guerra liberiana y en función de eso voy a decir lo que se tiene que hacer, no es eso. Tienes que estudiar mucho, abstraerte de subjetividades, y todo lo que tú vuelques en un informe tiene que estar basado en evidencia. ¿Y tiene que estar basado en evidencia en qué? En entrevistas semiestructuradas, en grupos focales, en entrevistas en línea, en encuestas, perdón. Tienes que contrastar datos cuantitativos, cualitativos, etcétera. Y yo me di cuenta en la primera evaluación que hice en Guatemala que cuando iba a presentar un informe o defenderlo, mi trabajo tenía que estar metodológicamente y en términos de calidad blindado, porque si no, te jodían. En programas con tanta visibilidad, con ministerios metidos en el medio, con tantos fondos, niveles de Naciones Unidas muy altos en términos de responsabilidad en esos programas, y tú eres como el último mono de la selva. Tienes unas atribuciones y unas responsabilidades, por ejemplo, en términos de obtención de información. Yo estaba plenamente capacitado, para decirle a una ministra, usted me tiene que entregar este informe, porque esto pertenece a este programa y todas las personas que han estado involucradas deben transparencia absoluta a la persona evaluadora. Ahora, está en manos de esa persona decir quiero colaborar o no, y está en mis manos reportar obstrucciones a ese trabajo. Entonces, tienes un nivel de acceso a información ilimitado. O sea, todo el mundo tiene que responder con transparencia, porque son fondos que no son de este ministerio, no son de este gobierno, no son ni siquiera de los contribuyentes de impuestos y las contribuyentes de tu país, son fondos internacionales donados por otros lugares. Tú has aceptado estos fondos, estás obligada a una transparencia. Y se me ha ido el hilo. ¿Qué me habías preguntado? ¿Por qué al final volviste a España? Sí, bueno, en primera instancia termino el informe ya con muchísima presión de tiempo, etcétera. Al final es aprobado sin ningún problema por las personas que me supervisan a mí en Nueva York. Es decir, bien, chapó. Queme personal, o sea, desgaste absoluto mental, físico, y de no quiero volver a ver este trabajo. Eso se me ha pasado con el tiempo, pero luego la decisión de me gusta mucho este trabajo, pero sería una decisión muy egoísta dejar 2 niños huérfanos, ¿verdad?
una niña y un niño. Se me aparece una oportunidad cuando todavía estoy trabajando en Naciones Unidas en Nicaragua de una fundación para la que trabajo hoy en día, Fundación para la Investigación del Clima, que es una fundación especializada en I+D sobre clima y meteorología aplicado, I+D innovación, una organización muy potente en términos científicos y etcétera. Se me aparece una oportunidad de hacer una como representación institucional en Nicaragua. Al principio comienzo haciéndolo de manera voluntaria, simultaneando con Naciones Unidas. Ya llega un momento que por este queme, por no estar tan expuesto, no pasar tanto tiempo fuera de casa en las misiones, en las visitas a los países para estar con mis hijos, mi hija y mi hijo, pues acabo trabajando ya a tiempo completo para esta fundación, varios años en Nicaragua. Comienza la violencia en Nicaragua 2018, la dictadura ya fuerte, y decidimos salir de Nicaragua. Pasamos un año en Marruecos, no llega el año, queríamos seguir fuera. Nos gustaba la experiencia de estar fuera, era una buena oportunidad para conocer otra cultura, nosotros como familia todos, pero nos pilla la pandemia y en ese momento ya no es un momento para ir para ningún sitio, es para, digamos, la pandemia en Marruecos fue un cierre total, radical, bastante bestia, en ese momento que allí no había futuro. No pintábamos mucho. Acabamos aquí en Alicante para decir, bueno, vamos a capear la pandemia a ver qué pasa, porque la madre de mi compañera tiene un apartamentito aquí y nosotros no teníamos un lugar donde vivir en España, y acabamos un poquito de casualidad, pero luego ya empezamos a valorar, por ejemplo, la hija mayor es preadolescente, entonces estar en un lugar más tranquilo, con seguridad, sobre todo, que pueda moverse con libertad. No vivir en un país en el que tienes que estar todo el rato pendiente de tu seguridad personal, pues nos parecía muy importante para nuestra hija y nuestro hijo. Y bueno, yo tuve la oportunidad de seguir teniendo continuidad en el trabajo en la Fundación para la Investigación del Clima, mi compañera en el mismo trabajo que tenía pero a distancia. Y fue un poco medio para establecernos en un sitio para acabar de pasar la pandemia, pero empezamos a valorar esto como una decisión de familia por nuestra hija y por nuestro hijo, y fue que decidimos pues establecernos aquí, al menos por ahora. Por ahora. Muy bien. ¿Tú qué? ¿Tienes algo que preguntarle a Carlos más? Yo creo que no. Nos ha dejado todo muy claro. Bueno, entonces lo del cambio climático es real, ¿no? No es un cuento para que dejemos de... No. Es real. Sí. Es que yo no tengo todas conmigo con eso, porque al final sí que es verdad que a lo mejor en el año pasado en estas fechas estaba nevando aquí, pero tampoco es normal que nieve, y ahora tenemos un buen clima, pero resulta que hace 70 años sí que teníamos el mismo clima que tenemos ahora, o... Es un poco así también, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, para que las personas tengan, quien lo pueda ver, tenga una referencia consistente, a nivel internacional, mundial, está el panel intergubernamental, a ver si digo bien el nombre, panel porque lo sé en inglés, IPCC por las siglas en inglés, panel intergubernamental de expertas sobre cambio climático. Y digamos, este panel es una especie de agencia que sería prima de las Naciones Unidas, no forma parte del mismo sistema, pero hay miles de personas de institutos de investigación, universidades de todo el mundo tomando medidas, investigando desde hace décadas sobre esto. Entonces sí, el nivel de certeza de que cosas que tenemos ahora como eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, intensos, olas de calor, tornados, huracanes, lluvias, temperaturas anormales, cambios de patrones de lluvias, por ejemplo en Centroamérica. Yo solo he vivido en Centroamérica, cambio radical de patrones de lluvia que eran ancestrales, o sea, de irte a las comunidades y existir la memoria desde tu bisabuelo, de que tal día empieza la temporada de lluvias, que allí es temporada seca o temporada de lluvias,
Yo cuando llegué a Nicaragua, pues hace 20 y muchos años, eso todavía existía. A día de hoy no. Ya existe. no. Yo eso lo he visto. Antes, ancestralmente, para el 15 de mayo empieza a llover y era matemático. Luego viene la canícula, que es una parada de la temporada de lluvias de 15 de julio a 15 de agosto. Luego reanudaba hasta noviembre o por ahí, en una determinada fecha, y yo he visto perfectamente ese patrón totalmente alterado. Y constantemente igual. Sí, sí, sí. Pues nada, Carlos, yo creo que con nosotros ya lo tenemos claro, nos hemos quedado bastante contentos. Bueno, Sí, pues, sí, sí. ha La sido un verdad gusto. bienvenido. es que tienes una vida un poco diferente a lo normal, ¿no? Sobre Vaya. todo, te has buscado la vida bien y te has movido mucho, que al final es lo que nosotros también, de una manera u otra, pensamos hacer también, porque la vida tiene que ser así. La vida te tienes que mover mucho para poder tener algo, si no, al final... Bueno, yo creo que ya, o sea, tener algo o no, al final la experiencia de Exacto, la vida sí, sí. es mantenerte en movimiento. Movimiento. Y Correcto. con las motivaciones que cada quien tenga. Que le motive tocar la flauta, pues que intente ser feliz tocando la flauta, y a quien le motive reparaciones de chapa y pintura, pues que vaya por eso, y a quien le guste pues una vida así como ajetreada, aventurosa, Que vaya a pedir como yo voy teniendo, trabajo a Naciones Unidas. pues bueno, pero que se lo va a tener que currar en Sí, sí, todo, sí, en sí, todo. sí, en todo. Pero- No hay nada fácil en ningún Pero lado. bueno, es importante esta idea de mantenerte en movimiento. Muy Seguir con todas las imperfecciones que vayan saliendo y asumiendo todo con tranquilidad. Pues ya está. Bueno, pasa muy bien, Ale. Joder. Está bien.